Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Maesine y Cenk. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La actriz y modelo Maesine Meravet ha sacudido los titulares al anunciar que ha iniciado un proceso legal de custodia por el hijo de su expareja, el empresario Cenk Yılmaz. Este caso ha despertado gran interés tanto en los medios turcos como internacionales, especialmente debido a la compleja dinámica familiar y las controversias que rodean la situación. En una reciente declaración pública, Maesine afirmó con determinación: el hijo de Cenk vivirá con nosotros. Es lo mejor para él, y lucharé hasta el final para asegurar su bienestar. ¿Qué llevó a esta disputa de custodia? Según las primeras informaciones, el conflicto comenzó cuando Maesine y Cenk, quienes terminaron su relación hace varios meses, no lograron ponerse de acuerdo sobre quién debía cuidar principalmente al niño. Aunque el empresario había mantenido un perfil bajo respecto al tema, la decisión de Maesine de llevar el caso a los tribunales ha puesto en evidencia las tensiones existentes entre ambos. Fuentes cercanas a la pareja indican que la relación entre Maesine y Cenk se deterioró rápidamente después de su separación. Aunque inicialmente acordaron compartir la crianza de su hijo, diferencias irreconciliables sobre el estilo de vida y la estabilidad emocional llevaron a Maesine a tomar medidas legales. Quiero lo mejor para mi hijo, y creo que estar conmigo es lo que necesita para crecer feliz y seguro, habría declarado la actriz en una entrevista reciente. La postura de Maesine Meravet. Maesine ha sido contundente al defender su decisión de luchar por la custodia completa del niño. En un comunicado oficial, expresó: como madre, mi prioridad es el bienestar de mi hijo. He intentado resolver este asunto de manera amistosa, pero no hemos llegado a un acuerdo. Es mi deber protegerlo y asegurarme de que crezca en un entorno estable y amoroso. Además, Maesine subrayó que su decisión no tiene que ver con venganza ni con resentimientos hacia Cenk, sino con su convicción de que el niño estará mejor bajo su cuidado. Respeto a Cenk como padre, pero hay circunstancias que me llevan a creer que mi hijo estará más seguro conmigo. Estoy lista para demostrar esto ante el tribunal, añadió. La respuesta de Cenk Yılmaz. Por su parte, Cenk Yılmaz no ha permanecido en silencio ante estas acusaciones. En un comunicado emitido por sus abogados, el empresario afirmó: tengo plena confianza en el sistema legal y estoy seguro de que la verdad saldrá a la luz. Siempre he priorizado el bienestar de mi hijo y seguiré haciéndolo. No creo que este proceso sea necesario, pero estoy preparado para defender mi posición en los tribunales. Cenk también destacó que, aunque respeta el papel de Maesine como madre, cree que las decisiones sobre la crianza deben tomarse en conjunto. La crianza compartida es la mejor solución para nuestro hijo. Espero que podamos resolver esto de manera civilizada, sin necesidad de prolongar el conflicto, afirmó. El impacto en el niño. En medio de esta disputa, la mayor preocupación es, sin duda, el impacto que el proceso legal podría tener en el niño. Expertos en derecho de familia han señalado que, aunque ambos padres afirman buscar lo mejor para el menor, el conflicto público podría afectarlo emocionalmente. Cuando los padres llevan sus disputas a los tribunales y a los medios de comunicación, los niños suelen ser los más afectados. Es crucial que ambos trabajen para minimizar el estrés y protegerlo de cualquier daño emocional, comentó un abogado especializado en custodia infantil. Maesine ha asegurado que está tomando todas las medidas necesarias para proteger a su hijo de la exposición mediática. Sin embargo, el caso ya ha captado la atención pública, y será difícil evitar que el niño se vea afectado por las tensiones familiares. Reacciones en las redes sociales. Como era de esperarse, las redes sociales han ardido con opiniones divididas sobre el caso. Algunos usuarios han mostrado su apoyo a Maesine, elogiándola por su valentía al luchar por lo que cree que es mejor para su hijo. Ser madre significa tomar decisiones difíciles. Maesine está demostrando que no tiene miedo de enfrentar obstáculos por el bienestar de su hijo, escribió una seguidora en Instagram. Otros, sin embargo, han criticado la decisión de llevar el caso a los tribunales, argumentando que podría haberse manejado de manera privada. Las disputas de custodia siempre son complicadas, pero hacerlas públicas solo perjudica al niño. Ambos deberían pensar más en su hijo y menos en sus egos, opinó un usuario en Twitter. El rol de la familia y la cultura. Este caso también ha generado un debate más amplio sobre el rol de las dinámicas culturales en las disputas de custodia.
En algunas culturas, las madres suelen tener prioridad en la crianza de los hijos pequeños, mientras que en otras, se promueve la crianza compartida como el estándar ideal. En Turquía, donde el caso se está desarrollando, el sistema legal tiene en cuenta el bienestar del niño como el principal factor en las decisiones de custodia, lo que significa que ambos padres tendrán la oportunidad de presentar su caso ante el tribunal. El impacto en la carrera de Mahsine. Además del impacto emocional y personal, esta disputa también podría tener consecuencias en la carrera de Mahsine. La actriz, que ha sido una figura destacada en la industria del entretenimiento, podría enfrentarse a una mayor presión mediática y a un escrutinio público más intenso en los próximos meses. Sin embargo, muchos de sus seguidores creen que su sinceridad y compromiso con su hijo solo reforzarán su imagen como una mujer fuerte y decidida. Mahsine siempre ha sido una inspiración para muchas mujeres. Su lucha por su hijo demuestra que no teme enfrentar desafíos, comentó una fan en redes sociales. Próximos pasos, el juicio. El caso de custodia está programado para ser llevado a los tribunales en las próximas semanas. Según informes, ambos padres presentarán pruebas para demostrar su capacidad de proporcionar un entorno seguro y estable para el niño. Mientras tanto, los abogados de ambas partes están trabajando intensamente para preparar sus argumentos. Para Mahsine, este juicio representa una oportunidad para demostrar que su decisión está motivada por el amor y el deseo de proteger a su hijo. Para Cenk, es una ocasión para reafirmar su papel como padre y defender su derecho a participar activamente en la vida de su hijo. Conclusión, una batalla por el amor y el bienestar. A medida que este caso se desarrolla, una cosa queda clara, tanto Mahsine Meravet como Cenk Yılmaz están profundamente comprometidos con el bienestar de su hijo. Aunque sus enfoques y opiniones difieren, ambos parecen estar actuando desde un lugar de amor y preocupación. La resolución de este caso no solo determinará dónde vivirá el niño, sino que también sentará un precedente sobre cómo las disputas de custodia pueden manejarse en el ojo público. Por ahora, los seguidores de Mahsine y Cenk esperan con ansias el resultado, confiando en que el sistema legal tomará la decisión correcta para el niño. Custodia entre Mahsine Meravet y Cenk Yılmaz continúa acaparando titulares, la historia se enreda aún más, revelando detalles que han captado la atención del público. Lo que comenzó como una disputa legal sobre la crianza de un niño ha evolucionado en una narrativa que combina drama, amor, y el complejo desafío de equilibrar los roles de padres en una separación conflictiva. Ambos, figuras públicas con vidas intensamente observadas, se enfrentan no solo en los tribunales, sino también en el escrutinio constante de la opinión pública. Un amor que quedó en el pasado. La relación entre Mahsine y Cenk, que una vez fue vista como una historia de amor digna de admiración, terminó abruptamente tras diferencias irreconciliables. Durante su tiempo juntos, ambos compartían una conexión que parecía inquebrantable, construida alrededor del amor por su hijo y los valores familiares. Sin embargo, tras su separación, esa conexión comenzó a desmoronarse, dando lugar a tensiones que ahora han llegado al punto más crítico. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.